Hola, buenas tardes. Una vez más invitándole a que nos unamos a esta ventana del mundo de la Biblia. Continuamos con el Evangelio de Juan. Estas son las últimas palabras del prólogo. Estamos en el prólogo. El capítulo 1, los primeros 18 versículos constituyen el prólogo de este Evangelio. Es una canción, es un cántico que la iglesia primitiva entonaba en sus reuniones y como decíamos la otra vez, era una de las maneras como ellos memorizaban la escritura, era una de las maneras como ellos aprendían la escritura, tenían una capacidad enorme de memorizar. Bueno, todavía ahora nosotros también tenemos una buena capacidad para memorizar, solamente hay que ponerla en práctica. En el versículo 14, que es donde nos quedamos la semana pasada, hablando de que el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bienvenidos todos nuestros face y amigos alrededor del mundo. Aquí estamos una vez más, pues como le dije, dándole continuidad a este tema. El versículo número 15 es parte del testimonio de Juan. Juan sigue el escritor del prólogo, sigue diciendo que Juan dio testimonio de él, del verbo. Y él dijo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, en esta oportunidad quiero que mencionemos algunos aspectos que, que reflejan cómo la gloria de Dios se mantuvo inaccesible en el pasado. La manifestación de la gloria de Dios era un asunto, ¿cómo podemos decir? Como de vida o muerte. Las personas que alguna vez se enfrentaron a la gloria de Dios, muchos murieron y algunos vivieron, dependiendo de cuál era el propósito de Dios para sus vidas. Nosotros podemos, por ejemplo, ver que hombres como Moisés, digamos, Moisés, o aún antes que Moisés, pensemos en Jacob. Jacob, que en algún momento de su vida, en un momento de transición, en un momento de quiebre en su vida, cuando él tenía temor porque venía a enfrentarse a su hermano Esaú, recién venía con toda su familia, con sus mujeres, con sus hijos, de Padan Aram, donde su tío Labán, venía a la tierra que Dios le había dicho, vuélvete a la tierra donde te hablé, porque ya no puedes vivir aquí. Cuando va en ese camino, pues él recibe la noticia de que viene Esaú armado con más de 400 hombres. Entonces Jacob esa noche se queda él solo junto a un río, el río Jaboc, y en esa noche pues la gloria de Dios se le aparece por segunda vez, porque la gloria de Dios ya se le había aparecido a él en sueños, en Betel, se recuerda usted, la gloria de Dios se le apareció en Betel en sueños, y ahora la gloria de Dios se le aparece en una manifestación angelical. Un varón viene y empieza a luchar con él, se enfrenta con él y luchan y vamos a decirlo que están enzarzados en una lucha, de hombre a hombre. Pero Jacob no sabe que está enfrentándose a la gloria de Dios. La gloria de Dios que va a transformar su vida de ahora en adelante. De tal manera que cuando ya está rayando el alba, cuando ya va a amanecer, se sueltan de donde están enzarzados, se sueltan, pero cuando Jacob termina esa pelea, vamos a decir que era una especie de pelea con un ser invisible que lo miraba, que lo sentía, que lo abrazaba, pero que Jacob no sabía en realidad lo que estaba pasando. Vamos a creerlo así porque el ángel de Jehová no es un hombre, no es una persona, es una entidad espiritual que de alguna manera se enfrentó con Jacob
Pues y al enfrentarse Jacob con la gloria de Dios manifestada en ese personaje angelical, en esa entidad espiritual de alto rango, como le llamo yo, la cadera de Jacob, el muslo de Jacob, el encaje de Jacob fue tocado de tal manera que a partir de ahí Jacob mantuvo, fíjese qué interesante, cuando la manifestación de la gloria de Dios llega a la vida del individuo, hay una transformación, tendría que haber una transformación. Eso de decir, a mí el Señor me habló, a mí el Señor se me apareció, a mí el Señor me dijo, pero no hay una transformación en la vida de las personas, hace como dudosa el hecho de que de verdad se le haya aparecido la gloria de Dios. Jacob, a partir de ese día, ya no fue el mismo. Primero le cambiaron el nombre, o sea, le cambiaron su identidad, le cambiaron su esencia interior, y de tal manera que de ser un usurpador, de ser el que echa la zancadilla, de ser el que agarra por el carcañal, ahora se convirtió en un príncipe con Dios o un príncipe de Dios, que es lo que significa su nombre Israel. Pero no solamente eso, sino que físicamente fue transformado también, porque a partir de ahí, él cuando caminaba, cojeaba. Cojeaba cuando caminaba porque la gloria de Dios le tocó el encaje. Entonces, pues las manifestaciones de la gloria de Dios siempre han sido eventos que trastornan la vida del individuo. Más adelante, cuando la gloria de Dios se manifiesta a Moisés en la zarza, acuérdese usted, Moisés es transformado y a partir de ahí se convierte en un líder, en el líder que va a libertar a la nación, al pueblo de Israel. Luego la gloria de Dios se le aparece en el monte Sinaí y le da los 10 mandamientos. Así que la gloria de Dios se le manifestó a Moisés en diferentes ocasiones, pero hubo un momento en el cual Moisés creyó que podía tener como derecho a una manifestación mayor de la gloria de Dios, y Dios le dijo no, porque Moisés quería ver el rostro de Dios, el rostro del Eterno, el rostro de la esencia eterna, el rostro de la esencia divina eterna. Entonces él le dijo, no puedes, porque no hay hombre que me vea y viva. Entonces no podía ver la manifestación plena de la gloria de Dios, no la podía ver Moisés, ¿verdad? Así que él le buscó un lugar en la hendidura de la peña y a través de, lo escondió en la hendidura de la peña. Mire qué interesante, lo escondió en la hendidura de la peña. Y luego Jehová manifestó su bien delante de Moisés, pero Moisés no le pudo ver porque el Señor le puso la mano, así le puso la mano en el rostro para que no mirara cuando la gloria de Dios pasó. Interesante eso. Eso quiere decir de que Cristo es la peña y en esa peña nosotros estamos escondidos. Ya vamos a llegar a eso. Pero luego, en el caso de Isaías capítulo 6, que para mí ese debería de ser el primer capítulo del libro de Isaías, porque es cuando el Señor lo llama a su servicio y la gloria de Dios se aparece, y dice que Isaías vio la gloria de Dios en el año que murió el rey Usías. Isaías vio la gloria de Dios y también Isaías fue transformado. O sea que hay una transformación en la vida del hombre cuando la gloria de Dios se presenta. Entonces ahora aquí hubo diferentes hombres, pues, algunos de los profetas. Ezequiel vio la gloria de Dios también y cayó como muerto, y otros, ¿verdad? Pero ahora entonces nosotros aquí cuando llegamos a este versículo, dice Juan, el escritor de este prólogo, que Juan el Bautista dio testimonio de él, dio testimonio del verbo. Y cuando dio testimonio del verbo dijo, este es de quien os decía. Porque cuando usted sabe, en los otros evangelios, en Lucas, en Marcos, aparece cuando los judíos llegan a preguntarle a Juan, ¿quién eres tú? Y él dice, ¿quién eres tú? Lo vamos a ver más adelante cuando continuemos en retrospectiva. Porque hasta aquí estamos en el prólogo, lo repito para que nos quede claro. Pero cuando entremos al versículo 19, vamos a mirar en retrospectiva, vamos a ver lo que dijo Juan. Mientras este Juan de aquí está describiendo el verbo y las glorias del verbo, mientras eso está sucediendo, en retrospectiva, vamos a ver a Juan el Bautista hablando, dando testimonio de Cristo. Por eso estas palabras que aparecen acá,
Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Esas palabras las va a decir más adelante, pero aquí aparecen, porque como le dije, vamos en retrospectiva. Este libro fue escrito en ese estilo que se llama retrospectiva. Quiere decir de que están relatando eventos que no están sucediendo en este momento, sino que sucedieron 50, 60, 70 años atrás. Así que, pues, y dice, él es primero que yo. Y aquí menciona este detalle, porque de su plenitud tomamos todos de la plenitud del verbo. Porque hasta aquí solo se está hablando del verbo, la plenitud del verbo. Y esta plenitud del verbo habla de la perfección del verbo. Y habla, como dice Pablo a los colosenses, igualmente, que en él habita corporalmente la plenitud de la deidad en el verbo. Allá, cuando Pablo escribe a los colosenses, ya no dice el verbo, sino que habla del Señor Jesucristo, que en el Señor Jesucristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y luego, entonces acá, cuando dice de su plenitud, o sea, de sus perfecciones, tomamos todos, y luego dice gracia sobre gracia, o sea, abundancia de gracia. Mire qué interesante, cómo llegamos a este punto, porque el escritor del prólogo regresa y dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Entonces, como que Moisés como personaje importante para la nación trajo trajo una revelación, trajo una manifestación de la gloria de Dios que era la ley, porque la ley era un ministerio también de gloria porque venía de la gloria de Dios. El problema es que el hombre no es glorioso, el hombre es carnal. El hombre no está glorificado. El hombre ni siquiera tenía el espíritu en ese tiempo, cuando vino la ley. Entonces, las glorias de la ley, las manifestaciones de la gloria de Dios a través de la ley, no podían de ninguna manera perfeccionar una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. Entonces, por eso, en medio de la ley hay manifestación de gracia, porque fíjese que podríamos decir, ¿verdad? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Pero Dios no mata al pecador, sino que le da reglas de vida, le da la ley. Fíjese que una manifestación de la gracia de Dios, y fíjese que esto es bien tremendo porque esto parece paradójico para aquellos que piensan que la gracia de Dios solamente se revela en este tiempo y que antes no había gracia. Claro que sí. La gracia de Dios puso una marca sobre Caín para que nadie lo matara. La gracia de Dios permitió que esa descendencia de Caín, vamos a hablar sobre eso un día de estos, que vamos a continuar el estudio del libro del Génesis, porque me quebré la cabeza una noche de estas estudiando acerca de ese capítulo 4 de Génesis, y me daba cuenta de que en la gracia de Dios, los descendientes de Caín llegaron a ser una super civilización y llegaron a tener muchísimos descubrimientos que beneficiaron a esa sociedad a pesar de vivir alejados de Dios. Sin embargo, en la gracia de Dios, Él permite que estas culturas se desarrollen y alcancen niveles insospechados. Ya lo vamos a ver después. Pero solamente le estoy diciendo cómo la gracia de Dios hizo que Noé y su familia entraran en el arca. La gracia de Dios trajo salvación a 8 personas a través del arca durante el diluvio. La gracia de Dios hizo que cuando construyeron la Torre de Babel, en Génesis 11, cuando construyeron la Torre de Babel, la gracia de Dios hizo que fueran esparcidos para que cumplieran el propósito de Dios a través de toda la geografía terrestre, porque ellos iban a quedar solos, porque Dios pudo haberlos matado a todos ahí otra vez, ¿verdad? Pero no, en la gracia de Dios son esparcidos con nuevos lenguajes y con todos los talentos y con todo el conocimiento que tienen, son esparcidos para que esa simiente nueva, esa simiente postdiluviana, vamos a decir,
pueda esparcirse por toda la humanidad y cumplir así los propósitos divinos. Esa es la gracia de Dios. Pero entonces ahora dice que gracia sobre gracia, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley, aquí contrasta, ¿verdad? La ley vino por mano de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. Y aquí es donde tenemos nosotros, en la persona de Jesucristo, la esencia del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas. No malas viejas, sino buenas nuevas. Lo contrario de buenas nuevas es malas viejas. ¿Y cuáles son las malas viejas? La ley, los rudimentos de la ley, todo lo que vino por medio de Moisés, que no eran buenas nuevas, sino que era un ministerio de obras. Haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Pero en Cristo, el Evangelio, las buenas nuevas, que es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, dicen, no puedes hacer nada. Por eso Cristo lo hace todo. Cristo lo hace todo al morir en la cruz del Calvario. Al derramar toda su sangre en la cruz del Calvario, Él lo hace todo. Y entonces ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer? Nada, no puedes hacer nada. Porque este no es un ministerio de obras. Porque el ministerio de obras eran malas viejas. Porque era un ministerio de condenación. Un ministerio que no podía salvar a nadie. Pero ahora, en las buenas nuevas, el hombre no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Nada, en absoluto. Las obras aquí no sirven para nada con respecto a la salvación. Hablando de salvación, las obras aquí no sirven para nada. ¿Y qué es lo único que sirve aquí? Que Jesucristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Y Él está manifestando su gracia salvadora a un mundo envuelto en la desobediencia, a un mundo envuelto en el pecado. Y la manifestación de la gracia de Dios en medio de un mundo de pecado está trayendo salvación, está trayendo esperanza, está trayendo bendición. Fíjese que dentro de la gracia de Dios, aunque uno puede decir que en el Antiguo Testamento la gracia se manifestó, pero en forma de como chispazos de luz, como destellos. Los hombres en el Antiguo Testamento recibieron destellos de esta gracia de Dios. Por eso no se puede comparar con la gracia que nosotros recibimos ahora. La gracia ahora para nosotros es un favor inmerecido. La gracia que aparece en la encarnación del Verbo. La gracia en la gracia de Dios somos elegidos. En la gracia de Dios somos justificados. En la gracia de Dios tenemos fe para ser salvos, salvos por gracia, no por obras, para que ninguno se gloríe. Somos salvos por la gracia, por la fe. En la gracia de Dios vienen los dones espirituales. En la gracia de Dios vienen los ministerios. En la gracia de Dios se le está dando forma a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que se está formando ya por cerca de 2000 años. En la gracia de Dios tenemos todo lo que tenemos y somos todo lo que somos. Y en la gracia de Dios seremos transformados un día y seremos arrebatados para estar con el Señor para siempre. Pero en este momento en que nos encontramos acá, sinceramente, amigo, hermano, nada de lo que hagamos puede añadir un ápice a la obra que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Él nos ha salvado perfectamente. Su gracia ha sido manifestada plenamente en nosotros. A Dios nadie le vio jamás. El Hijo dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él
le ha dado a conocer. Y hasta aquí llega el prólogo de este evangelio. De aquí para allá vamos a mirar otros detalles, pero el prólogo ya está aquí. A Dios el Padre, al Eterno, nadie le vio jamás, nadie. Moisés no lo vio, Abraham no lo vio, Isaías no lo vio, Ezequiel no lo vio. Vieron destellos de su gloria. Vieron destellos de su gloria. Vieron destellos de su manifestación, pero a él no lo vieron. Nadie le vio jamás. Pero ahora el unigénito Hijo que está en el seno del Padre vino y nos lo ha dado a conocer. Usted se recuerda más adelante en el capítulo, acá en el Evangelio de Juan, creo que en el capítulo 14, uno de los discípulos que se llama Felipe, le dice, muéstralos al Padre y no basta. Y Jesús lo mira y le dice, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me has conocido? De cierto os digo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo, uno somos. Entonces, por eso Pablo, cuando escribe, como dije en su carta a los Colosenses, él habla de que en él, en Jesús, habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Y allá en Hebreos, cuando habla acerca de la manifestación de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo, y creo que lo encontramos en Hebreos 1, él dice que el cual siendo el resplandor de su gloria. Eso está tremendo. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. O sea, como la gloria de Dios no se puede ver, entonces la manifestación de la gloria de Dios es Jesucristo. Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, el escritor de los Hebreos también les está haciendo ver a los hebreos y a nosotros de que la manifestación de la gloria de Dios está en la persona del Señor Jesucristo. Y acá en este Evangelio de Juan, precisamente la idea de este Evangelio es dar a conocer que en Jesucristo habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Y que el que quiere conocer personalmente a Dios, lo único que tiene que hacer es conocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. De su plenitud, dice Juan en su prólogo, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios, el Padre, al glorioso, al eterno, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Hasta aquí el prólogo de este Evangelio. Y cuando en la próxima ocasión, en la próxima oportunidad que volvamos a platicar, vamos a mirar el testimonio de Juan el Bautista acerca de quién era Jesús para él. Bendiciones para todos, cuídense mucho. Acá en la costa este de los Estados Unidos, en el North Atlantic, como se le llama también geográficamente a esta área, está frío, bastante frío. Estamos en este momento afuera. Según se mira aquí, ustedes pueden ver aquí, dice que estamos a 16 grados, pero que la sensación térmica es 7 grados. 7 grados. Gatesburg, aquí es donde vivimos nosotros, a 16 grados Fahrenheit y se siente a 7 grados Fahrenheit. Está frío, bastante frío.
andamos bien abrigados, ni salimos, mejor preferimos no salir. Aquí estamos en la casa a tomarnos un chocolate con leche y panito francés. Bendiciones para todos, cuídense, mis face amigos alrededor del mundo. Este es el lugar de que uno para usted. Y aquí estamos pues dándole continuidad a estos temas tan interesantes. Como lo dije la otra vez, este Evangelio de Juan lo vamos a ir llevando así, despacio, poco a poco, porque es uno de los evangelios, de los 4 evangelios, este quizás es el más profundo, el más, el que habla más acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos la siguiente semana, si el Señor nos permite. Cuídense, Dios les bendiga a todos. Y acuérdese que siempre procuramos decirlo, recordarle que el objetivo de estas conversaciones es que podamos ser llevados a amar la palabra de Dios, a hacer compromisos con la obediencia y con la santificación, a comprometernos a tratar de agradar a nuestro Padre Celestial. Bendiciones a Dios. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre nos lo dio a conocer. Así que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia.